Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Efesios y hoy estamos acá con nuestro buen amigo Alberto López guardando distanciamiento social. Y hoy estamos viendo la lección número 7 de Efesios y esa se encuentra en el capítulo 4, versos del 1 al 16. Y probablemente no vamos a tocar todos los versos, pero sí vamos a tocar los más relevantes y los que puedan traer enseñanzas prácticas a nuestra vida. Y quiero empezar leyendo los primeros dos versos que creo que son muy importantes. Así que leamos en Efesios 4 del 1 al 2. Por eso Pablo está escribiendo que estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. En este pasaje, Pablo nos está llamando a ser tolerantes, a vivir con paciencia, a vivir con amor. Y me gustaría, Alberto, si tú que has estado estudiando esta clase por algunos meses ya, pudieras compartir con nosotros los conceptos más básicos de estas características que Pablo nos está pidiendo. Dice que nos ruega que vivamos con estas características como cristianos y al llamamiento que Dios nos ha hecho. Ok, yo pienso que Pablo nos habla de algo muy importante, como lo he dicho en estos versículos, humildad. Humildad, la cual quiere decir que una mente que no es altiva. Nosotros no tenemos que ser altivos y yo pienso que algo que nos muestra este pasaje es que Pablo hacía lo que predicaba. A mí, la verdad, lo que me ha ayudado bastante a manejar mi humildad es el don de servir. Cuando tú sirves, eso te da la perspectiva para ser más humilde. Yo he sido ujier por 10 años, es donde empecé a servir, y eso me ha ayudado bastante con mi humildad. La segunda sería mansedumbre. El apóstol Pablo nos habló de mansedumbre, o sea, amabilidad. Y uno tiene que ser amable con las personas, no importando su estatus social, su color. Uno tiene que ser y tratar de ser lo más amable que pueda. Y la tercera sería paciencia, que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y yo pienso que en esta pandemia muchos de nosotros hemos puesto a actuar nuestra paciencia. Y a veces nosotros le pedimos a Dios, dame paciencia. Bueno, yo creo que tus ruegos, tus oraciones han sido dadas en este tiempo, así que es tiempo de hacer lo mejor que podamos para tener paciencia, ya sea con nuestras autoridades, con las enfermedades e incluso en nuestras casas tener paciencia con nuestros hijos, con nuestras esposas. Y la 4 sería amor. Y en esta palabra dice que quiere decir el controlarse a uno mismo en actitud de amor. Y algo muy importante es que ser tolerantes. Tolerantes, ¿y cómo tolero a alguien con amor? Bueno, pues es muchas veces quedarse callado, muchas veces escuchar lo que otra persona tiene que decirse, aunque tú pienses que está mal. Nosotros en mi casa nos tenemos que tolerar mucho con amor, no simplemente con mi esposa y con mis hijos, sino con todas las personas que están alrededor. Ya vienen con algunas mentes mal porque escuchan muchas noticias y eso siempre hablan cosas malas que pueden pasar. Hay que tolerarlas con amor y hablarles que el amor de Dios es para todos y Él va a solucionar las cosas en su tiempo. Bueno, y luego seguimos leyendo en el verso 3 y nos va a dar un concepto aquí muy interesante que es la unidad del Espíritu. Miren lo que dice el verso 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y en el verso 4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en medio de todos. ¿Qué significa la unidad del Espíritu? Y creo que no hay mejor descripción para poder ver esto de una forma muy práctica que lo que estamos viviendo ahora.
Hoy nosotros estamos experimentando la unidad del Espíritu porque no estamos reunidos en nuestros edificios, en nuestras iglesias, y alrededor del mundo las iglesias están teniendo servicios virtuales. Tú puedes ver en cualquier momento docenas y docenas de predicadores, de iglesias grandes, de iglesias pequeñas. Pareciera ser que en este momento a todos nos pusieron al mismo nivel para poder compartir este mensaje. Entonces, la unidad del Espíritu no está basada en que nosotros estemos dentro de un edificio. La unidad del Espíritu simplemente es cuando nosotros sabemos que dependemos de nuestro Dios, de Padre, que estamos unidos por la sangre de Jesucristo y que estamos actuando por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que nosotros como iglesia, y no me refiero a la iglesia Victory, me refiero a la iglesia global, a la iglesia de Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos criticando, cuando estamos atacando, cuando estamos burlándonos de otras iglesias locales o de otros miembros de la iglesia de Cristo, porque recuérdense, somos uno en el Espíritu. Entonces creo que la unidad del Espíritu va mucho más allá de un concepto y lo tenemos que hacer de una forma práctica, tratando siempre de traer esa unidad, y una forma de traerla es no criticando y no haciendo cosas que vienen a desvirtuar el nombre de Cristo en nuestras iglesias. Y luego continúa Pablo en el verso 7. Y aquí nos da otro concepto importante. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida en que Cristo ha repartido sus dones. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida que Cristo ha repartido sus dones. Y otra vez, como iglesia global, el Señor Jesucristo ha repartido dones, ha repartido regalos a cada uno de nosotros de diferentes formas. Lo que unos no podemos hacer, otros lo pueden hacer, y todos tenemos diferentes cosas que Dios nos ha regalado. ¿Para qué? Para bendecir a su pueblo. Y Alberto, si pudiéramos hoy, si te pudiera preguntar en tu vida, en tu familia, ¿cuáles crees que han sido los regalos que Dios te ha dado a ti, a tu familia, para bendecir no solamente a la iglesia Victory, sino que también a muchas familias en tu país y a lo largo de todas las personas de tu círculo de influencia? Bueno, al empezar en la iglesia, uno no sabe la diferencia entre los dones, si son dados o uno ya los tiene. Pero también la iglesia nos enseña a descubrir nuestros propios dones. Y una cosa que yo descubrí es que cuando empecé a tomar las clases de finanzas, me di cuenta que al terminar la gente se dio cuenta que tenía ese don de enseñar estas clases de finanzas. Y esto mi esposa y yo lo hemos dado clases, dimos clases de finanzas por los últimos 8 años y hemos ayudado a muchas personas a tener un presupuesto, a confiar en Dios, a confiar en que Él tiene el control de todo. Y para mí ha sido muy bueno haber tomado estas clases, porque en estos tiempos difíciles siempre hemos tenido preparado un presupuesto para estas cosas. Muchas veces les decimos a la gente, traten de ahorrar por un mes por cualquier situación. Ahorita esto puede llevar 2 meses, 3 meses, y nuestro gol siempre ha sido que la gente pueda tener el presupuesto por 3 meses. Así es de que si tú no has descubierto tu don, pídele en este tiempo que tú tienes, pídele a Dios que te dé la sabiduría de encontrar ese don que tienes. Estás viendo ese don de finanzas, pero también puedes tener el don de servir, de ayudar a muchas personas, de hablar por teléfono, de poder hablar acerca de Jesús a esas personas. Y en el verso 11 nuevamente nos habla acerca de los dones. Y miren lo que dice acá Efesios 4:11 en adelante. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Qué interesante que dice acá que los ministerios
fundamentales de la iglesia, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, dice que nosotros que hemos sido llamados a esto, no es algo que tenemos una opción, tenemos la responsabilidad de preparar al cuerpo de Cristo para que ellos puedan hacer la obra del Señor por todos los lugares. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando nosotros oímos la palabra apóstol o la palabra profeta, para algunos son palabras que realmente les chocan y dicen, no, eso no quiero saber nada, porque lo llegamos a comparar con gente que se ha aprovechado de estos llamamientos. Otros dicen, no, eso no existe, eso solo fue cosa del pasado, pero la realidad es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra nunca deja de ser. En la actualidad nosotros creemos que claro que hay profetas, claro que hay apóstoles, claro que hay maestros, pastores y evangelistas, pero probablemente no funcionan para Dios en la manera que nosotros hemos sido enseñados. Un profeta es simplemente alguien que va a declarar la palabra de Dios en tiempos que se necesita traer esa palabra a la vida de la iglesia o a la vida del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en estos momentos de crisis, nosotros como cuerpo de Cristo podemos pedir que el Señor nos dé palabras proféticas, no de que va a pasar esto el 14 de diciembre del 2025 y que la tierra se acaba. No esa clase de profecías. Una clase de profecías donde nosotros por medio de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, podamos traer esos mensajes de buenas noticias a las personas que nos escuchan. Evangelistas es que nosotros llevamos buenas noticias a todas personas. Pastores, los pastores no solamente son los que están a cargo de iglesias o los que predicamos. Cada uno de nosotros en alguna forma tenemos que pastorear a la gente. Entonces creo que cuando nosotros podemos conocer el concepto de estos llamamientos y operar para el crecimiento de la iglesia, entonces vamos a empezar a desarrollar a una iglesia más madura. Y hay una cosa muy importante en toda esta situación. Hoy la iglesia está siendo desarrollada por todos estos medios virtuales, como les decía anteriormente. Pero ¿saben qué? Piensen por un momento cómo va a ser la iglesia después de esta crisis. Piensen por un momento qué aprendimos durante estas semanas o meses de confinamiento. ¿Qué va a pasar cuando salgamos de esto? Si hay algo que tiene que pasar, si hay algo que nosotros tenemos que estar seguros, es que no podemos volver a ser los mismos del tiempo antes del corona. Creo que va a haber una fecha, va a haber una época pre-corona, la época del corona que estamos viviendo, pero también va a haber una época post-corona. Y en esa época post-corona es donde la iglesia tiene que salir, y nosotros como parte de ese cuerpo de Cristo tenemos que salir más maduros, más responsables. Como nos decía Alberto, en las cosas financieras tenemos que vivir conforme a un presupuesto. Ya no podemos vivir a jugar la iglesia, tenemos que vivir a hacer la iglesia. Si en estos tiempos creo que todos nosotros hemos estado más conectados con Dios que mucho antes, no podemos dejar esta intimidad con el Señor cuando salgamos de la crisis. Al contrario, con agradecimiento, con más perseverancia, con fe, sabiendo que el Señor está con nosotros en los valles, en las montañas, está con nosotros en el valle de la sombra y la muerte, pero también está con nosotros en nuestras victorias. Así que si hay algo que nosotros podemos hacer en estos tiempos, es saber que somos la iglesia ahora, pero también vamos a ser la iglesia después. Los invito a que ustedes puedan leer esta porción de Efesios del 1 al 16 despacio en sus casas. Si lo pueden hacer en varias versiones, también es interesante, porque al leer en diferentes versiones te da una gráfica, te da un concepto más amplio de lo que el apóstol está tratando de decir ahí. Y ahora pues solamente me gustaría poder, Alberto, si nos puedes leer algunas preguntas que
van a estar ahí para que ustedes puedan platicar en sus grupos virtuales. Si nos puedes leer las 5 preguntas para que ustedes puedan platicar, en este caso puedan mensajearse acerca de este pasaje que acabamos de ver. Claro, una de las preguntas, la primera pregunta sería, ¿tú crees que tienes algún llamamiento? Así es de que en este tiempo que estás en tu casa, que estás a tiempo con solas, pregúntale a Dios cuál es tu llamamiento. La segunda, cuando tú ya tienes el llamamiento, has tenido mucho tiempo en la iglesia, ¿qué te impide usarlo? Y la tercera es, si perteneces al cuerpo de Cristo, ¿estás dispuesto a usar tus dones y en dónde vas a usar tus dones? La cuarta es, ¿sientes algún egoísmo y esto te impide usar lo que Dios te ha dado con su gracia? Tal vez nosotros sabemos que tenemos ese don, pero somos egoístas porque no lo queremos dar, no lo podemos poner a prueba por miedo a lo que dirá la gente, qué va a pensar. Pero si Dios te da un don, hay que empezar a usarlo. Y si eres parte del cuerpo de Cristo, ¿qué tendrías que hacer para poder ser más funcional? Así es que los dejo con estas 5 preguntas y platíquenlas con sus esposas, con sus hijos y también hablen a esas personas de sus grupos pequeños para ver qué opinión tienen de esto. Entonces, oremos para poder terminar esta lección 7 de Efesios 4, 1 al 16 y que sea el Señor, la unidad del Espíritu, que siga desarrollándonos a la medida que Cristo ha regalado esos dones en todos nosotros. Padre, te damos gracias en esta oportunidad que estamos reunidos, Señor, para crecer como tu pueblo, para crecer como iglesia. Y Señor, que ahora que estamos tratando de enfocarnos más en tu palabra, más en la oración, que estamos, Señor, siendo más la iglesia, te pido que a través, Señor, de este pasaje, Efesios 4, 1 al 16, Señor, nos hables específicamente sobre cosas que tenemos que practicar, a lo mejor en humildad, en paciencia, en tolerancia, en amor, la unidad del Espíritu. Señor, perdónanos si en algún momento hemos sido nosotros personas que hemos criticado a otros ministerios, nos hemos burlado de otros pastores, de otras iglesias, Señor, y que podamos, Señor, saber de que tu cuerpo, tu iglesia global es tan importante para ti, que tú, Señor, desarrollaste todo esto para la salvación del mundo. Así que, Señor, en estas épocas tan difíciles, especialmente te pedimos por iglesias que probablemente están pasando serias dificultades financieras. Señor, te pedimos por iglesias que a lo mejor están casi por cerrar, pastores, líderes, Señor, que han de estar muy preocupados por esta situación. En tu nombre, Señor, fortaleza, provisión de parte tuya, pero sobre todo, Señor, que ellos puedan saber de que tú hiciste este llamamiento a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a maestros, a pastores, para tener la responsabilidad de desarrollar a tu cuerpo, a tu iglesia, por la cual tú te entregaste y diste hasta la última gota de sangre. Señor, te bendecimos y declaramos, Señor, que tú sigues obrando en nuestras vidas para hacer esa luz y para hacer esos mensajeros de buenas noticias por donde vayamos. En tu nombre, Señor Jesucristo, lo oramos hoy. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga.